José miraba a su padre, y su corazón se desgarraba de dolor. Parecía imposible, después de todo, había sostenido a su padre en sus brazos en los últimos segundos de su vida, besando su frente sin vida y despidiéndose, sintiendo como el dolor penetraba en cada célula de su ser, un dolor del que nunca se liberaría. Fue el primero en arrojar una flor sobre la tapa del ataúd, y ahora estaba de pie mirando a su padre, que parecía no reconocerlo más. José estaba a punto de desmayarse, como una dama impresionable de la alta sociedad al ver un ratón. La náusea subió por su garganta y lo envolvió como alambre de púas. En la habitación había un aire catastróficamente escaso. José se apoyó en el marco de la puerta. No escuchaba las preguntas que le hacían, miraba a un punto fijo, a su padre, que parecía haber regresado del mundo de los muertos. Después del entierro, José visitaba la tumba cada semana y cuidaba de ella. Le costaba aceptar la verdad, la persona a la que tanto amaba ya no existía. No había más padre que siempre estaba dispuesto a dar un hombro en momentos difíciles, no había más padre que se alegrara de los éxitos de su hijo y lo consolara en los fracasos, diciendo que los hacían más fuertes. Pasaron 4 años, pero nada cambió. Cada domingo, José se subía al coche y se dirigía al cementerio, excepto los días en que estaba de viaje de negocios o de vacaciones con su esposa e hijo. José era un empresario exitoso, y después de la muerte de su padre comenzó a hacer grandes donaciones a los hogares de ancianos. Quería apoyar a las personas mayores que sus familiares habían abandonado, ya que no entendía cómo alguien podía hacer algo así, abandonar a un ser querido. Sin embargo, José no juzgaba a aquellos que tomaban esa decisión. No todos lo hacían por una buena vida. Quizás alguien no podía cuidar de sus padres ancianos debido a su propia mala salud, o tal vez los padres se habían comportado de tal manera en el pasado que los hijos no querían estar cerca. Entre ellos también había quienes pasaban su vida bebiendo en lugar de cuidar de sus hijos. ¿Merecían llamarse padres esas personas? ¿Necesitas participar en la grabación de un reportaje sobre tus donaciones a los hogares de ancianos? ¿De verdad es necesario?, suspiró José. No quería mostrar su rostro en todo el país y hablar sobre su bondad. Creía que las donaciones debían ser sinceras, no buscando elogios y reconocimientos. No es nuestra decisión, jefe. La directora del hogar de ancianos pidió la grabación para mostrar que hay personas que se preocupan por los ancianos abandonados por sus hijos, y para conseguir más ayuda para otros hogares de ancianos. Quieren mostrar cómo era antes de tu ayuda y cómo es ahora. ¿Van a retroceder en el tiempo para ver cómo era antes de mis donaciones?, siguió resistiendo José. No, tienen registros antiguos y fotos. Sería útil tanto para ellos como para nosotros. La gerente se ruborizó un poco, sabiendo que a José no le gustaba presumir de su bondad. Y los ancianos estarán encantados de verse con su benefactor, agregó. Todos caminamos bajo el mismo cielo, y todos tenemos un patrón, negó con la cabeza José, pero no discutió mucho. Decidió ir allí al menos para ver con sus propios ojos dónde se habían invertido sus fondos. Escribió un discurso largo que le pidieron que pronunciara para el vídeo, pero luego rompió la hoja y la tiró a la papelera. ¿Para qué todo esto? Las palabras deben venir del corazón, solo así la gente creerá en ellas. Esa era siempre la perspectiva de José. Por esta razón, decidió decir todo lo que sentía, y mencionar sin falta a su padre, después de cuya muerte decidió dedicarse a la caridad. Pero las palabras se perdieron entre otros pensamientos, o quizás se atascaron en su garganta después de que vio a ese señor, tan parecido a su padre. Solo que en el rostro de este señor había un poco más de arrugas, y la canicie ya había tocado todo su cabello. Hola, dijo José en voz baja, mirando al anciano, quien no lo reconoció, pero comenzó a mirarlo con curiosidad. Hola, respondió el señor y bajó la mirada. Miró cautelosamente las cámaras que estaban enfocadas en él y en José. Señor, por favor, díganos su nombre. Gonzalo. No es Enrique,
José se sintió como un loco al mirar ese rostro tan familiar y darse cuenta de que el desconocido no podía ser su padre en realidad. Pero su corazón latía tan fuerte en su pecho que parecía que iba a salir en cualquier momento. No, soy Gonzalo. ¿Por qué pensaste que era Enrique? ¿Cómo lo conoces? El señor frunció el ceño, mirando a José. Enrique es mi difunto padre, me llamo José. El operador de vídeo quería filmar esta escena, pero José hizo un gesto para que los dejaran solos. Las manos del señor comenzaron a temblar. Se avergonzaba de mirar a los ojos a José, pero al mismo tiempo actuaba como si lo conociera. Señor, ¿me conoces?, preguntó José en voz baja. Conozco a tu padre, y te pareces a él si lo miras bien. ¿Quién es usted, y por qué se parece tanto a mi padre?, insistió el hombre. Vi a tu padre hace más de 40 años, dijo el señor Gonzalo. Discutimos por una mujer, pero nada serio sucedió, aunque la situación fue incómoda. Después de la pelea, me fui a trabajar a otra ciudad y me quedé allí. Cuando regresé, tu padre ya se había mudado a otro lugar. En ese momento estaba a punto de tener un hijo con su esposa. Podríamos decir que nos perdimos el uno al otro. Intenté encontrarlo, pero no pude. Incluso escribí una carta a la televisión para pedir ayuda, pero nadie me respondió. No sé si mi hermano me buscó, o si se enojó por lo que le dije. Entonces, ¿usted es el hermano de mi padre?, se sorprendió José. Todavía se sentía mal, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Eres mi tío? Así es, suspiró el anciano. Pero, ¿por qué vives en un hogar de ancianos? ¿Realmente no tienes hijos? José no podía calmarse. Es una larga historia. ¿Y qué pasa con mi hermano? ¿Dónde está ahora? Murió hace 4 años de insuficiencia cardíaca. José apenas pudo sacar estas palabras. Los ojos del tío se llenaron de lágrimas, comenzó a juguetear con sus dedos temblorosos y a respirar pesadamente, luego inhaló profundamente con todo el pecho. No tuvimos la oportunidad de vernos y hablar, qué lástima. Tengo una petición para ti, si es posible, llévame a la tumba de tu padre, quiero despedirme de él. José asintió brevemente. ¿Y tu madre?, preguntó Gonzalo. Mi madre ya no está desde hace 10 años, José desvió la mirada. Él pasó nuevamente por ese dolor que a menudo llegaba en pesadillas, donde veía a sus padres e intentaba traerlos de vuelta, luego despertaba empapado en sudor frío y comprendía que ya no estaban. 10 años, dijo el tío sacudiendo la cabeza. Perdóname por las preguntas, entiendo tu dolor. José habló con su tío por un tiempo más, luego prometió llevarlo al cementerio para que pudiera despedirse de su hermano, y se fue. La gerente de publicidad ya estaba nerviosa y decía que debían terminar la filmación cuanto antes, pero el hombre negó con la cabeza. No habrá más filmaciones, dijo José fríamente y se apresuró hacia su coche. Toda la noche José se revolcó en la cama, incapaz de dormir. Los recuerdos de su padre no lo dejaban en paz. Enrique fue un hombre maravilloso, y era difícil imaginar que se hubiera peleado con su hermano gemelo sin una razón válida. La juventud a menudo está llena de errores, pero ¿por qué su padre nunca mencionó a su hermano? Tal vez se avergonzaba de no poder encontrarlo, o pensaba que su hermano había muerto, recibiendo alguna noticia. Pero entonces, ¿por qué nunca mencionó a su hermano en absoluto? Había muchas preguntas en su cabeza, pero su padre ya no podía responderlas. Al día siguiente, José encontró la dirección de la familia de su tío. Quería ver a sus parientes y entender por qué lo habían rechazado, ya que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. José sentía el deseo de ayudar a esta persona, incluso sabiendo que no era su padre. Después del trabajo, José se dirigió a la dirección que le dio la directora del hogar de ancianos. Se acercó al deteriorado porche, golpeó la puerta y empezó a moverse nerviosamente de un lado a otro. ¿Cómo lo recibirían y cómo se presentaría a los familiares?
Pasó mucho tiempo y José ya quería irse cuando finalmente se abrió la puerta. En el umbral estaba un hombre apenas en pie, emanando un desagradable olor a alcohol. José hizo una mueca al darse cuenta de que era Tobías, el sobrino y actual propietario del hogar. «Hola, vine a ver a Gonzalo, tu padre. ¿Puedo hablar con él?», mintió rápidamente José. «¿Y tú quién eres?», el hombre comenzó a ser brusco de inmediato. Desde otra habitación se escucharon voces borrachas. José echó un vistazo a la parte de la casa detrás de Tobías y se estremeció involuntariamente. La pintura de las paredes se despegaba y era evidente que nadie había cuidado la casa en muchos años. El olor de la casa era desagradable, como si fuera algún tipo de refugio para alcohólicos sin hogar. «Entonces, ¿puedo saber dónde está tu padre?», preguntó José. «No soy su niñera. Quizás ya murió, quién sabe. Pero si trajiste dinero, entrégame, firmaré por mi padre, y nos lo repartiremos a medias». José negó con la cabeza. Tobías cerró la puerta, y se escuchó risas detrás de ella. José se alejó de la casa cuando lo llamó una señora de la casa vecina. «¿Buscabas a Gonzalo?», preguntó ella. El hombre asintió. La señora lo invitó a entrar con un gesto. José vaciló un poco, pero luego finalmente la siguió hacia el salón. Él era un hombre maravilloso, siempre dispuesto a ayudar si se necesitaba algo en la casa. Nunca le negaba ayuda a nadie y no evitaba las dificultades. Pero su hijo, ese chico es terrible. Cuántos sufrimientos pasó pobre Gonzalo por él. La madre se fue cuando Tobías apenas tenía 10 años, y desde entonces él no ha mostrado interés en la vida de su padre. El padre intentó compensar la falta de cuidado materno dándole a su hijo todo lo que quería. Intentó llenar ese vacío con amor y atención. Pero después de los 30, Tobías comenzó a comportarse muy mal y trató a su padre como a un sirviente. Cuando Gonzalo necesitó ayuda debido a su edad y problemas de visión, Tobías lo envió a un hogar de ancianos. «¿Puedes hacer algo por ellos, o simplemente estoy perdiendo tu tiempo con mis quejas?». «No se preocupe, Dios ya lo ha castigado. Veré qué puedo hacer, muchas gracias por hablar conmigo», asintió José. Conversaron un poco más, el hombre sacó $100 de su billetera y se los ofreció. «Cómprese algo», sonrió él, y los ojos de la señora se llenaron de lágrimas. José regresó a casa, y le contó a su esposa todo lo que había descubierto sobre su tío. Le pareció lógico llevar a Gonzalo del hogar de ancianos. Era evidente que su tío se cuidaba muy bien, estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y necesitaba a su familia. Pero debido a su mal hijo, Tobías, ahora su tío estaba atrapado allí como si estuviera entre rejas. Su esposa no tuvo objeciones sobre que su esposo alojara a su tío en la casa de su padre, que José había heredado. José había acordado de antemano con la directora del hogar de ancianos donde vivía su tío, y en el día acordado fue a buscarlo para llevarlo al cementerio. Gonzalo se preparó rápidamente y agradeció sin cesar a su sobrino por cumplir su petición. Una vez en el lugar, el señor se acercó a la tumba y cayó de rodillas. Le pidió perdón a su hermano por el malentendido que había surgido entre ellos, diciendo que si pudiera volver atrás, no actuaría de manera tan impulsiva. Gonzalo sollozaba en silencio mientras José sentía una fuerte tensión en las sienes por la ira hacia Tobías. Su cabeza daba vueltas por todo lo que estaba sucediendo. Pero decidió que no dejaría que su ira lo controlara y reprimiría los impulsos impulsivos. El tío se despidió de su hermano, y agradeció nuevamente a José por no haberle negado esta petición. Dijo que de lo contrario nunca habría sabido sobre la muerte de su hermano. «Después de todo, la tierra es redonda», murmuró el señor, sacudiendo la cabeza. «Tío, ¿qué opinas de mudarte a la casa de mi padre?», sonrió José. Gonzalo secó sus lágrimas, y miró a su sobrino. «¿Por qué querrías hacer eso? Soy inútil. No puedo trabajar ni traer dinero. Eres mi tío, y estoy seguro de que mi padre habría hecho lo mismo en mi lugar»,
dijo José con convicción. Gonzalo se acercó a su sobrino y lo abrazó. Muchas gracias, Enrique crió a un hijo digno, eres una buena persona. No seré una carga para ti, haré todo por mi cuenta. Puedo sacar la basura y limpiar tu casa si es necesario. Tío, te invito a reunirte con tu familia, no a convertirte en un sirviente, se sorprendió José. Ya no quiero escuchar nada de eso. Nosotros cuidaremos de ti, conocerás a mi hijo, todos te ayudaremos. Muchas gracias, dijo el tío bajando la cabeza. Esa misma noche, José llevó a Gonzalo a la casa de su difunto padre, y lo presentó a su familia. A todos les encantó el señor, que resultó ser tan amable como su hermano. Gonzalo no dijo ni una palabra negativa sobre Tobías, su hijo descarriado, aunque se lo merecía. El señor agradeció infinitamente a su sobrino, pero José con una sonrisa dijo: «Eres mi tío querido, y quiero que te sientas como en casa aquí». La familia de José se convirtió en la salvación para Gonzalo en momentos difíciles de su vida, cuando incluso su propio hijo lo había rechazado. Ahí estaba, la verdadera familia, siempre lista para ayudar.